Hoy vamos a ver entonces sobre la familia de Noé, una familia que había algo que separaba a la familia y que puede ser que usted se identifique esta noche con la familia sándwich y usted identifique su familia con una familia así. Vamos a leer un poco acerca de lo que les pasó a ellos, especialmente después que ellos pasaron el diluvio. No vamos a hablar ahora de la familia de Noé en los aspectos que tuvo que atravesar, lo hemos visto en otras ocasiones, sino que vamos a ver ahora cómo esta familia, cuando salen del arca, Dios les da instrucciones a ellos de la forma como ellos debían de, primero, cómo debían entrar, y segundo, les da instrucciones de cómo debían de salir. Sin embargo, nosotros notamos que Noé no fue muy obediente a Dios. ¿Será que nosotros también no somos muy obedientes al Señor? Yo creo que como familias nosotros hemos oído predicar y nos han enseñado mucho acerca de lo que Dios nos dice a nosotros, instruyéndonos acerca de cómo guiar nuestras familias. Sin embargo, parece ser que cuando nosotros empezamos a notar y pasan los años en la familia, especialmente cuando los hijos crecen, nosotros nos damos cuenta que el resultado, el fruto de lo que estamos viendo en la familia no nos gusta. Y a veces vemos un espíritu de división en nuestra familia. A veces vemos que nuestros hijos no están fructificando como nosotros esperamos que ellos fructifiquen. Y por esa razón yo creo que a veces nosotros tendemos a creer que es Dios el que tal vez se olvidó de nosotros. A veces pensamos que realmente algo difícil está sucediendo y nos sentimos frustrados porque venimos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos, servimos en diferentes áreas de la iglesia, mas sin embargo parece ser que todo eso que hacemos no necesariamente nos está ayudando en la familia. ¿Ha tenido usted alguna vez ese sentimiento? ¿Sí? ¿Cuántos sinceros venimos hoy? Porque eso yo creo que a todos en alguna etapa de nuestra vida familiar nos ha sucedido. Amén. Pero note usted entonces que nosotros vemos que el Señor le da un orden, primero para entrar al arca, en el capítulo 8 y verso 15. Note usted que el Señor le dio instrucciones a Noé. No vamos a hablar ahora de todos los requisitos y todo lo que el Señor había esperado de la familia de Noé para que pudieran ser preservados y entrar al arca, sino vamos a hablar del orden de Dios que Él establecido, ya se me está olvidando escribir, el orden que Dios estableció, ese es el que nos interesa a nosotros. ¿Lo ve ahí usted? Dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú. Primero, usted me va a ayudar. Primero, ¿quién? Sal del arca, dice. Bueno, esta es la salida, lo vamos a poner. Sal tú, este es Noé. Luego, ¿usted me ayuda? Tu mujer. Y luego, tus hijos. Y luego, las mujeres de tus hijos. Las nueras, ¿verdad? Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Hoy va a ser un tema interesante, especialmente cuando hablemos de algunas cosas, de por qué razón vemos que esta es una familia tipo sándwich, separada por algo.
Ahora, note usted que ese es el mismo orden. Si vemos, alguien me ayuda a encontrar el verso donde el Señor le dio ese mismo orden para entrar. Ayúdeme ahí a encontrarlo, porque este es el de la salida, porque usted se va a dar cuenta. Sí, es el 7:7. Sí, este era el 8:15, Génesis 8:15. Apunte sus preguntas porque vamos a tener un espacio para preguntas y la entrada está en Génesis 7:7. Ayúdeme a chequear en la Biblia si el orden fue el mismo. ¿Ah? Bueno, chequeemos pues. Dice, entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entonces el orden no es el que Dios dio, ¿verdad? Todavía tenemos que ir un poquito antes cuando Dios le dio el orden a Noé. 6:18, ¿sí? ¿Es ese? Bueno, mira el 6:18, dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, otra vez, Noé, ¿usted me ayuda? 6:18, luego tus hijos, no, dice, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos. Luego dice, tu mujer. Y luego, las mujeres de tus hijos. Pero entraron, en el 7:7 dice, entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora, aquí es donde yo quiero que usted me ponga atención, porque Noé entró primero y luego sus hijos, y finalmente entró su mujer, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué separaba a Noé de su esposa? ¿Está entendiendo por qué es una familia de sándwich? Porque el sándwich eran los hijos. Ahora, ¿usted se ha dado cuenta que muchas veces en la práctica matrimonial o en la vida matrimonial, en la experiencia matrimonial, los hijos separan a la pareja? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? A veces cometemos el error de permitir que el esposo y la esposa no caminen juntos como cuando se conocieron, como cuando se casaron, sino que cuando vienen los hijos, y dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. No dudamos eso, ¿verdad? Y dice, bendice el fruto del vientre. Dios ve como una bendición que un vientre fructifique. Así que para Dios los hijos tienen un plan. Sin embargo, nosotros vemos que entre Noé y su mujer estaban sus hijos. Ahora, eso es significativo. Porque la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es, ¿será que mis hijos están entre mi esposa y yo? Ahora, ¿cómo es eso en la práctica? Usted se ha dado cuenta que las parejas jóvenes se casaron, vienen los hijos, muchas veces demasiado rápido, a veces vienen a los 7 meses o a los 5. No sé qué sucede, no sé si los embarazos son embarazos que son demasiado cortos, no sé qué sucedió ahí, pero vienen los hijos pronto o vienen al año. Pero muchas veces la falta de cuidado en el orden y el cuidado de pareja, el conocer los principios de Dios, nos hacen a nosotros que especialmente la esposa, precisamente porque dio a luz
Y su cuidado maternal hace que ella cuide mucho al bebé. Pero muchas veces la esposa interpone su función maternal en su función de esposa. Y eso muchas veces empieza a deteriorar la relación. Pero no solamente sucede en ese momento, sino que cuando la relación se va distanciando, y muchas veces los varones se sienten como descuidados. ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? ¿Nos dicen amén? Pero probablemente cuando esa relación se va deteriorando, viene la educación de los hijos. Y cuando viene la educación de los hijos, usted se ha dado cuenta que los hijos son bien manipuladores. ¿Se ha dado cuenta usted que los hijos son muy listos para saber quién de los dos es débil para los permisos? Si papá es rígido, es estricto y dice no vas a ver esa película. Hacen lo que pueden para jugarle la vuelta al papá y convencen a la mamá. O a veces es al revés. Usted se ha dado cuenta que muchas veces las niñas saben cómo sacarle las cosas a papi. Y los varones a la mamá. De tal forma que muchas veces la falta de una unidad, la falta de sentarse juntos como pareja a establecer los lineamientos o las responsabilidades que deben haber en casa, permite que los hijos separen a los padres en cuanto a los criterios. Y poco a poco se está sembrando un principio de división, porque los hijos siempre van a saber cuando los padres están divididos. Y eso no se diga cuando las niñas llegan a los 15 años. Usted sabe que las niñas a los 15 años, bueno, un poquito antes, las hormonas empiezan a funcionar y de la noche a la mañana, antes les caían mal los niños, ahora solo viendo a los niños se la pasa. Yo me recuerdo que cuando el hermano Otto tuvo que pasar esas épocas, ¿dónde está Blanquita? No me dejará mentir ella. Él tenía una gran bomba de flip para los moscos. ¿Verdad que sí? Solo uno se le coló. Pero recuerdo que la hermana Blanquita, porque el hermano Otto levantaba la ceja y yo creo que todo el mundo salía corriendo. Pero la hermana Blanquita hacía el equilibrio. Y yo creo que usted también ha tenido experiencias así. Se ha dado cuenta que los papás somos muy cuidadosos con las mujercitas. No queremos que ni las miren. Pero las mamás muchas veces hacen el equilibrio, pero a veces sucede que son las mamás las que dan los permisos sin que papá lo sepa. Y eso divide al hogar. Porque indudablemente tenemos que recordar que papá es la cabeza del hogar, pero muy enojado, dice. Sí, pero hay que platicar, hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo, porque entonces los hijos van a estar en medio y la relación se va a deteriorar. De tal manera que nosotros podemos darnos cuenta que hay muchos motivos por los cuales los hijos pueden ser lo que separa a los padres. Fíjese que es interesante también que a veces se dice que son los hijos
los que mantienen unidos a una pareja que ya no quiere estar unida. Usted sabe que un matrimonio no se va a mantener unido solo por los hijos. Pobre aquel matrimonio que llegó a la conclusión que solo por los hijos nos vamos a mantener juntos. Él duerme en un cuarto y ella duerme en el otro. Y los hijos de todas maneras se dan cuenta porque son bien listos. Y saben que hay ahí un distanciamiento. Pero note usted que esta familia Sandwich no solamente pasaba eso, sino que es interesante que entre los hijos y las nueras, es decir, sus mujeres, sus esposas, nueras, ¿quién estaba? Mamita, la suegra. Y eso es otro problema en las familias. Que muchas veces la mamá no quiere soltar a su muchachito. Ya tiene 40 años. Ya le salió bigote hasta blanco. Pero la mamá sigue diciendo, esa no era. Porque por eso es el nombre nuera. No era. ¿Usted se ha dado cuenta que las mamás, y aquí nos vamos a poner un poquito colorados, pero las mamás siempre anhelan que sus hijos se casen con un clon de ellas? Y lo malo es que todavía no clonan humanos. Y cuando los clonen, usted sabe que eso ya tiene un problema de tipo espiritual, ¿verdad? ¿Qué espíritu va a tener ese clon? Pero ellas quieren que los frijolitos con cebollita, algunos los hacen con epazote, ¿verdad? Los ponen con mantequita de coche, que cae mal, pero es rica. ¿Verdad que sí? Y dicen, es que no te cuida. Yo te tenía gordo, y solo te casaste con esa, porque ni el nombre le dicen. Cualquier parecido es pura coincidencia. Amén. Ya las nueras ya están diciendo aleluya. Ojalá que aquí no esté la suegra, porque si identifica la voz se va a poner la cosa seria. Gloria a Dios. Pero note entonces que los hijos, los varones, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tampoco podían tener una relación, porque el orden indica eso. Porque lo normal hubiera sido que saliera Noé con su esposa y sus hijos con sus esposas. Pero es la mujer aquí de Noé la que se interpone en la relación de sus hijos. Así que si usted es suegra, ponga las orejas de Dumbo. No vaya a ser que usted esté haciendo que haya un espíritu de división en la casa de sus hijos o de sus hijas. ¿Se ha dado cuenta usted que es difícil tener contenta a la suegra? Yo tengo una buena suegra, por si acaso. Pero ¿se ha dado cuenta usted que también la suegra no está de acuerdo con el yerno? Muchas veces la mamá, y déjeme decirle a usted que una de las características de las mujeres
es ser poco comunicativa. ¿Qué va a hacer? Al fin y al cabo hablan 3 veces más que los hombres. Así que el suegro, aunque hay suegros complicados, que tienen un concepto familiar todavía de clan. Y eso era antiguo testamentario. Aun cuando indudablemente nosotros vemos en toda la historia de la Biblia, vemos diferentes formas familiares. Porque por ejemplo Abraham, fíjese que Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, no se pudo desprender de su papi. Y le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo entiendo que parentela es papá, mamá, tíos y todo lo demás. ¿Y por qué se fue con él? Porque la cultura hacía que Abraham era Abraham, que se tuviera que llevar al papá, y se quedó en Harán hasta que Ishcamic, el papá de Abraham, porque Dios lo había llamado a él. ¿Quién le dijo que se llamara Lot? Amén. ¿Quién le dijo eso? Si le dijeron, vete de tu tierra y de tu parentela, así dice la Biblia, a la tierra que yo te mostraré. Y ya antes en el capítulo 2 se había dicho, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y eso tiene grandes implicaciones. De tal manera que nosotros tenemos que darnos cuenta que podemos interferir en la relación de nuestros hijos, especialmente aquellos que ya están casados. Tenemos que entender que Dios nos los da por un tiempo. Tenemos que entender que Dios nos pone como mayordomos a cuidar de ellos, a darles principios, a trasladarles el temor de Dios. No solamente a llenarlos de discursos teológicos o de sermones, sino que a enseñarles un modo de vivir. ¿Dónde va a aprender un hijo a orar? Viendo a su papá orar. ¿Dónde va a aprender una hija a adorar a Dios viendo a su madre derramándose en la presencia de Dios? No solo en el templo. Porque ese ejemplo de vida, esa consecuencia de una fe que se puede ver en todo, a todo nivel, en todo momento, especialmente en la vida familiar y no solo en la iglesia, es lo que impacta la vida de los hijos. Pero va a llegar un momento donde ellos van a tener que hacer su hogar. Ay, hermano, pero fíjese que está cara la vida. Así que yo compré un terrenón. Y ahí les voy a hacer una casita de 4x4 a todos mis 20 hijos. ¿No se ha dado cuenta que uno no se quiere desprender de los hijos? Y dice un dicho, el que se casa, casa quiere. Bueno, es un dicho del mundo. Pero como que deja entrever cierta verdad que sí está en la palabra. De tal manera que tenemos que ser muy cuidadosos con cuál va a ser el papel de la suegra, para que esto no haga que las familias se echen a perder. Qué triste es que un padre y una madre no sabios, cristianos, porque estamos hablando con cristianos, no sepan hasta dónde está su límite. Porque indudablemente como padres nosotros podemos aconsejar a nuestros hijos. Pero creo que también debemos esperar que nos pidan el consejo. ¿No cree usted?
Yo sé que hoy muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo de todas maneras tengo que exponer la palabra. Otros de repente van a decir, ay, cómo no vino mi mamá. Tenemos que ser cuidadosos y sabios. De lo contrario, las familias de nuestros hijos pueden ser afectadas, pueden ser dañadas. No te metas, amada hermana, si no te llaman. Claro, hay momentos en que uno mira que los hijos tienen problemas. Yo me pregunto, ¿cuándo se deja de ser papá? Yo creo que nunca se deja de ser papá. Y nunca se deja de ser mamá. ¿Verdad que no? Aunque los hijos se casen, aunque tengan nietos. Y qué lindo es tener una relación de respeto mutuo, donde los hijos y aún los nietos busquen al sabio abuelo o al sabio papá y a la sabia y tierna abuela y la sabia madre. Por ejemplo, volviendo otra vez a la crianza de los hijos, ¿quién le va a enseñar a la jovencita, especialmente cuando se casan y todavía se están limpiando los mocos? A veces se casan muy jóvenes, ¿verdad que sí? ¿Quién le va a enseñar a cocinar? Pues debería haberle enseñado la mamá, ¿verdad? Lo que pasa es que las jovencitas de hoy ya no quieren cocinar. Como ahora todo es súper. ¿Verdad que sí? Pero ¿quién le va a enseñar a curar el ombligo? A la primeriza. Qué lindo es tener una madre viva, ¿verdad? Qué lindo es tener una madre dispuesta a decirle, mira, el ombliguito para que se caiga, hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro, hay que echarle metafen, mertiolate, algo así, ¿verdad? Todavía medio, ¿cómo? Licopodio. No sé qué es eso, pero licopodio. Hasta que se cae el ombligo. Algunos la guardan el ombligo de recuerdo hasta que se engusana. Indudablemente que no le estamos diciendo a usted, mire, deje a sus hijos y no los visite siquiera. No, no estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que necesitan un espacio si por circunstancias económicas esa pareja va a vivir en tu casa, establezcan la privacidad, cuiden la privacidad suya y la privacidad de ellos. Es que vamos a cocinar juntas. En serio, ¿verdad? Es que así es más barato, sí, pero mientras dure. Mientras no se peleen. ¿Se han dado cuenta que hay jovencitas que toda la vida pelearon con su mamá? ¿Se dan cuenta? Y cuando viven juntas, se siguen peleando. Porque no se ponen de acuerdo. Entonces, indudablemente, ahí lo más sabio es tratar de poner un poquito de distancia para poder desarrollar el matrimonio de una manera adecuada. No te estoy diciendo que no visites a tus padres, pero si vas todos los días, de repente no estás madurando. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén está así mero raspadito, ¿verdad? Si viven juntos, pues no necesariamente tienen que sentarse a ver quién juega hoy. Dinamarca, Uruguay. ¿Verdad? Porque tienen que estar juntos.
Si no están juntos, la cosa no funciona. ¿Por qué? Si Noé y su mujercita tenían que estar solitos, dándose sus besitos. ¿Verdad que sí? Mire, qué tremendo es eso de dividir muchas veces también, volviendo un poquito a los hijos, cuando a veces se tiene a los hijos en la misma cama. Yo sé que a veces las situaciones económicas son complicadas, pero mire, yo no creo que sean tan caros los Moisés. Entonces hay un tiempo para tener en el Moisés al bebé, pero no lo tenga más tiempo del debido. Ay, es que no tengo dónde tenerlo. Pues órale al Señor que le provea de alguna manera. Porque yo creo que cuando nosotros nos ordenamos, el Señor bendice. ¿Cuántos creen eso? Yo creo con todo mi corazón que cuando uno ordena su casa, Dios provee. De tal manera que no deje que el muchachito de 5 años le quite la privacidad que usted necesita con su esposa y con su esposo. Póngale llave al cuarto. ¿Me está entendiendo? Porque si no, eso va a deteriorar la relación. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que si ustedes se descuidan, la madre hermana puede ser la mejor madre del mundo, pero si usted descuida a su varón, él le va a empezar a poner ojos a la secre. ¿Me está entendiendo? Y si usted descuida a su esposa, ella le va a poner ojos al lechero. Estoy hablando, ¿verdad? Porque yo le voy a decir algo. Hay muchos que dicen, bueno, yo nunca le sería infiel a mi esposa, ni infiel a mi esposo. Pero ¿sabe que hay adulterio del alma? Mira, hermano, tú acompañas a tu esposa joven, primeriza, con el pediatra. Yo no puedo, hermano, estoy muy ocupado. Y algunos, aunque tengan tiempo, no van. Y de repente, por el descuido que tienen de sus esposas, la esposa está pensando en el pediatra. Sí, porque tiene una relación muy cercana. Y ella está preocupada porque su niño tiene fiebre, su niño se pone malo, que tiene asma, que esto, que lo otro. Y ella solo con él habla. Porque el esposo nunca está. ¿Dónde anda el esposo? Evangelizando. Espero que no ande evangelizando a la secre. ¿Me está entendiendo? A veces somos tan descuidados en nuestras funciones, por eso dice, por falta de conocimiento, mi pueblo perece, pero acuérdese también, podríamos decir, por falta de conocimiento, los matrimonios, relación que nosotros tenemos con la esposa, por los hijos. Hay que mantener un equilibrio. Y por favor, las amadas suegras que están aquí, no les voy a pedir que levanten la mano. Pídanle sabiduría al Señor para saber cómo actuar. Si tú tienes una opinión de tu nuera, tu amada nuera, solo un amén hoy. Vamos a pasar una encuesta anónima.
¿Qué le haría a usted a la nuera si pudiera? Si usted tiene una opinión, ore al Señor para que la situación cambie. Pero no espere que llegue su hijo a visitarla para decirle todo lo que usted siente por la que no era. Mejor te hubieras casado con la Juanita. ¿Sabe que hay mamás así? Es que esa tu esposa no sirve. Ustedes, amadas hermanas que son esposas, a veces han tenido experiencias así, que llenen su corazón. Porque lo tremendo es cuando los varones llegan a la casa y llegan todos empurrados, vendiendo hule. Y la esposa no sabe por qué, pero ya le pusieron cabeza, como dicen, ¿verdad? Porque la suegra se está interponiendo en la relación de sus hijitos y sus nueras. Así que, ¿usted cree que esto tiene que ver con lo que la Biblia nos muestra? Sí. Porque en ese último verso que leímos, 8:15, el Señor le dice, sal del arca tú y contigo tu mujer. El orden, ¿verdad? Adecuado. Y luego dice, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ahí ya no hay familia sándwich. Salen por parejas. Mire, lo tremendo es que Noé no entendió y dice en el verso 18, salió pues Noé y con él sus hijos. ¿No entendió? No obedeció. Y su mujer y las mujeres de sus hijos. Así que Dios les dio el orden. Pero él salió de una manera inadecuada. Y yo creo que eso de alguna manera, aunque pareciera como que aquí no vemos claramente qué sucedió, a mí sí me llama la atención que el Señor le dijo, sal tú y tu mujer, porque también era una situación de honra. Hay muchos esposos que presentan a los hijos, pero no presentan a la esposa, porque ya está muy feíta, ya está muy depreciada. Ya el modelo es muy antiguito. Sí. Es el orden, ¿no? Se le ve siempre con los hijos, pero no se le ve con su esposa. Ahí hay felino en cautiverio, diría el hermano Agustín, ¿verdad? Pero el orden que se estableció fue precisamente ese. Ahora, ¿sabe qué? ¿Cómo salieron los animales? ¿Dice cómo salieron? ¿Cómo entraron? En parejas. ¿Y cómo saldrían? ¿Ah? En parejas, ¿verdad? Como que a veces son más inteligentes los animales. Como que a veces no se va a enojar conmigo. Pero qué interesante, ¿verdad? Ellos salieron en pareja, entraron en pareja y salieron en pareja. Pero Noé no entendió. Ojalá que usted y yo no tengamos una familia sándwich. Porque a veces puede ser el abuelo, a veces puede ser el tío, a veces hay hermanos que interfieren en la vida familiar. Indudablemente creo yo que los sabios consejos de la familia en el momento adecuado de parte del Señor pueden bendecir una pareja. Pero cuando nosotros somos descuidados, porque esto es un asunto de prioridades, y no cuidamos las prioridades, nuestras familias pueden ser afectadas
y no alcanzar el propósito que Dios tiene para con ellas. Bueno, entremos a las preguntas. Si no hay preguntas, ¿no hay preguntas? ¿No han escrito preguntas? ¿Alguien tiene un inalámbrico para que se pudieran hacer preguntas cercanas ahí? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta que levante su mano? ¿No? Parece que el tema estuvo muy claro. Hay un hermano que quiere hacer una pregunta. Mientras se escriben algunas, ¿verdad? Hermano Sergio. Aquí. ¿Dónde? Aquí. A tu izquierda. Ay, perdón, es que yo esperaba que el micrófono estuviera de este lado. Sí, hermano. Me causa un poquito de problema. Sí. En Génesis capítulo 6 y versículo 18, Sí. el Señor estableció un orden. Sí. Y dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos. Tu mujer y la mujer de tus hijos. En el 18, ¿verdad? Ese es en el 18. Sí. Va. Y después en el 7:7. Sí. Veo que Noé hace justamente lo que el Señor le dijo. Sí. Porque dice, entró al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Sí. O sea, en ese momento Noé está cumpliendo con lo que el Señor le estableció. El problema es en la salida, ¿verdad? Ahora en la salida se ve, digamos, lo lógico de acuerdo a lo que tú explicabas ahorita en la enseñanza. Donde ya Noé sale con su mujer y sus hijos por aparte. Sí. Yo creo que indudablemente que todo lo que establecimos acá tiene que ver con su salida, ¿verdad? Porque la entrada, lo que está marcando el Señor es otra iniciativa, porque lo que está tratando de decir ahí es que entra Noé y sus hijos, y su esposa y sus hijas, probablemente estableciendo una prioridad de entrada. Pero en la salida, lo que me llama a mí la atención es que el Señor sí le dice que salga con su esposa, que es lo correcto y que podemos ver eso en todo el contexto, y luego sus hijos con sus hijas. Amén. Amén. No sé si mi hermano tenía una pregunta por aquel lado o si tienen ustedes una acá. Hermano pastor, ¿dónde pueden las madres ayudar a las primerizas sin pasarlo? Uno, dos. Parece que este es el micrófono que está. Bueno. Sí. Si no, tal vez podemos hacer las preguntas aquí con un micrófono de este lado. Si nos das un micrófono acá. Sí. Amén. ¿Dónde pueden las madres ayudar a las primerizas sin pasar los límites de la pareja? Yo creo que es muy importante, primero, respetar la privacidad de la pareja. Yo creo que un esposo sabio nunca va a estar en contra que la mamá de su esposa le ayude en algunos aspectos que tienen que ver con la crianza de los hijos, especialmente los primeros días, porque usted se ha dado cuenta que generalmente es la mamá la que cuando una mujer da a luz, es la mamá o un familiar cercano, especialmente femenino, el que está cerca. El problema es cuando los primeros días, que pueden ser 15, la mamá no se queda 15, sino que se queda 4 meses. No sé si me entienden. Yo creo que cualquier hombre primerizo también va a agradecer a su suegra el apoyo, pero después de cierto tiempo le va a decir, ya se va, amada suegra, porque indudablemente necesitan. Por otro lado, creo que siempre se debe ser prudente, porque
recuerda que ya no es tu hijo, ahora es tu nieto. Y los responsables de él son los padres. Amén. Hermano pastor, que Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer si mi suegra se mete mucho en mi hogar? 20 años, por 25 años, no sé por cuánto tiempo, se acostumbraron a influenciar en la vida de los varones. Y cuando se casan, siguen sin darse cuenta que ya cambió la situación de su hijo, tratando de influenciar en la toma de decisiones. ¿Dónde vas a comprar casa? Generalmente las madres esperan que sus hijos varones compren casa cerca. Dicen, mira, a la par de mi casa están vendiendo una. Y las nueras andan buscando que, por lo menos si ella vive en la Florida, ellas quieren vivir en Amatitlán. Yo creo que el que está fallando ahí es el varón. Porque si la suegra le dice, o la mamá le dice cómo hacer las cosas, eso es un signo de inmadurez. Yo creo que él tiene que desarrollarse, tiene que saber que como sacerdote del hogar, él debe de tomar decisiones juntamente con su esposa, porque son una familia, pero debe ser muy cuidadoso en establecer los límites donde su mamá puede aconsejar. Yo creo que un hijo maduro va a decirle, mamá, te agradezco tu consejo, pero yo ya tomé esta decisión. Mire, es muy importante que los varones se metan con Dios, porque aún los consejos, ya sean ministeriales o familiares, pueden llegar a confirmar lo que Dios ya te dijo, y en ese sentido va a ser de bendición. Pero si tú no oyes voz de Dios, si tú no tienes intimidad con Dios, lo más probable es que vas a oír cualquier voz. Y la voz más cercana siempre es la de la familia. Y no necesariamente esa es voz de Dios. Hay que discernirla. ¿Cómo vamos? Dice esta pregunta, tenemos una familia unida, pero se nos presenta una separación por motivo de estudio de nuestros hijos. Ellos están en Estados Unidos y mi esposa se irá a cuidarlos. ¿Será conveniente esto? Ay, ay, ay. Indudablemente que los planes de los hijos y a veces las oportunidades que se abren para los hijos pueden ser muy sustanciosas y muy importantes, porque ir a estudiar a Estados Unidos para muchos hijos latinos es un sueño. Sin embargo, a esta esposa le digo yo, su lugar es con su esposo. Ese es su lugar. Se van a echar a perder los hijos. Tienen que confiar en lo que sembraron. Si ustedes como padres llegaron a la conclusión con sus hijos que lo más correcto, porque entiendo que son hijos de dominio, por eso los van a cuidar. Porque si ya están casados, habría un gran problema ahí, ¿verdad? Pero si son hijos de dominio, como se le llama, están todavía solteros, están en casa, dependen de los padres. Yo creo que es muy importante que como familia, si llegaron a la idea que ellos deben ir a estudiar a Estados Unidos, se considera que ya son personas maduras. Estamos entendidos en que estamos hablando en un contexto cristiano, y es precisamente ahí donde consideramos nosotros que las semillas sembradas en nuestros hijos van a fructificar. Si sembramos buena semilla, confiemos en que van a dar buen fruto. Ahora, si dudamos que la semilla fue buena, entonces detengámonos un ratito, si es posible, para arreglar en qué nos equivocamos, para que entonces podamos estar tranquilos. Yo creo, con todo mi corazón, que el lugar de una esposa es con su esposo. Evalúen también hasta dónde
en Dios, porque indudablemente es Dios el que confirma. Si hay alguna situación que es un poquito difícil conocer los detalles, valdría la pena tal vez que si se tienen que mover, se mueva la familia completa. Sería más correcto eso, según sea el caso. Amén. ¿Es aconsejable que los papás de uno de los esposos cuiden a los nietos porque ellos trabajan? Sí, eso también es muy típico. Siempre y cuando ustedes no dejen que sean los padres el que eduquen y críen en todo el sentido de la palabra a los niños. Y claro, usted va a decir, bueno, si yo me paso todo el día afuera, pero las directrices de cómo van a ser criados los hijos, usted con su esposo debería, que son los padres, debería de ponerse de acuerdo con los suegros o con los padres o con los familiares para que sea de acuerdo a lo que usted cree. Muchas veces se da el caso que la familia es cristiana, la pareja, y los padres no, los familiares no. ¿Cómo van a ser criados los hijos? Sin temor de Dios. No le puede pedir usted peras al olmo. Ahora, es muy importante, y tal vez en eso es una situación compleja también, que cuando la esposa tiene que trabajar, es muy importante que como familia pongan metas, hagan presupuestos y tomen decisiones adecuadas, porque a veces la esposa trabaja no porque sea totalmente necesario, sino trabaja porque de alguna manera eso le permite a ella realizarse, eso le permite a ella muchas veces completar lo que ella espera recibir y que el esposo no le puede dar, pero en ese caso es la maternidad la prioridad. Yo le digo algo, lo que he visto yo en mis cortos años, porque no puedo decir muchos años, lo que he notado es que cuando la esposa y el esposo trabajan, generalmente el esposo se acomoda, porque la esposa lo ayuda. Pero he visto que cuando hay parejas que toman decisiones en Dios, aun cuando se tengan que apretar por las prioridades de los hijos y el matrimonio, Dios empieza a bendecir de una manera tremenda al varón. Porque ese es un orden. Eso no significa que tú te vas a sentir mal si tienes que trabajar por diferentes circunstancias, pero pónganse metas con su esposo. Mira, yo voy a trabajar 2 años o voy a trabajar 3 años, pero vamos a ahorrar y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello para que yo pueda estar con mis hijos y pueda desarrollar la tarea que a mí me toca realizar con ellos. Eso es lo más adecuado. Amén. Hermano Sergio, cuando los hijos de 11 o 8 años quieren compartir con sus padres y dormir con ellos de vez en cuando, ¿será bueno darles permiso o negarles definitivamente? Es que hay que ver por qué. Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que tienen miedo. Pero claro, ¿cómo no van a tener miedo si usted los deja ver televisión de terror? O los deja ver situaciones, o los deja ver cosas que impactan su pequeña alma. Y de repente despiertan en un grito, en horas de la noche, y quieren estar con papá y mamá. Entonces yo creo que ahí lo correcto es ver cuál es la razón por la que ellos quieren dormir con papá y mamá. Lo más correcto, creo yo, y eso es una cuestión de criterio, que usted también tiene que analizar y usted tomar sus decisiones, pero un niño pequeño que se acostumbra a dormir con sus padres siempre va a querer dormir con ellos y no es conveniente. Lo adecuado es que puedan dormir en su lugar. Si usted lo practica, pues platique con sus hijos. De tal forma que, mire, muchos matrimonios casi no tienen tiempo de estar juntos. Él sale a las 5 de la mañana o sale a las 6 de la mañana y llega a las 9 de la noche. Así es ahora la vida llamada moderna.
Tú necesitas hablar con tu esposo a solas. Necesitas estar con tu esposo a solas y él contigo. Entonces, traten desde pequeños de enseñar a los niños que hay un tiempo para papá y mamá. Amén. Amén. ¿Es conveniente que cuando mi esposa se pelee conmigo se vaya a la casa de su mamá? Lo típico, ¿verdad? Lo preocupante es cuando mamá la recibe sin llamar al esposo, especialmente cuando le esconde. Claro, miren, hay muchos casos. Claro, si el hermanito se le fue la mano y le puso los ojos así, es muy diferente, ¿verdad? Pero si se fue por un cruce de criterios o por diferentes razones o porque a él no le alcanzó para comprarle su vestido o situaciones que la familia de ella desconoce, lo más correcto es que, ok, la reciben porque puede llegar a la mitad de la noche, puede llegar, pero llamen al esposo. Ahí es donde es conveniente la función de una familia cristiana madura, que es una gran bendición, porque los pueden llamar y ayudarlos a sacar, o a salir, mejor dicho, de sus diferencias, pero siendo espirituales. Si los padres se dan cuenta que ella es la que está fallando, pues aunque sea su hija, decirle, mira, mi hijita, yo creo que se te fue la mano. Porque ahora que conocemos lo que dice fulanito, porque lo lindo es eso, porque acuérdense, cuando dos se casan muchos. Pero no tomes partido. Lo peor que puedes hacer es tomar partido por tu hijo o por tu hija sin conocer la otra parte. Tienes que, en ese sentido, ser espiritual, llamarlos y tratar de mediar. Porque yo creo que de alguna forma, en un matrimonio, especialmente cuando se inicia, siempre hay diferencias. Y uno, sabiamente, puede ayudarlos. Amén. Dice, esta pregunta la hace una señorita. Dice, tener 20 años y 3 años con su novio, pero su mamá siempre la compara con su hermana. Y ella, la hermana, es mejor que ella en algunos aspectos, dice, pero esto es incómodo para ella. A ver si entendí. ¿Ella es una señorita de 20 años? Sí, tiene 20 años. Sí. Y tiene 3 años con un novio. Sí. Pero la mamá siempre la compara con su hermana que tiene mejores aspectos que ella. Bueno, acuérdense que en la Biblia también vemos cómo padres no sabios, como le pasó a Jacob y le pasó a Esaú. Dice que Esaú era el favorito de Isaac y Jacob era el favorito de la esposa de Abraham, o mejor dicho, de Isaac. ¿Recuerda cómo se llamaba? Rebeca. Cuando hay favoritismos en las familias, siempre se va a generar eso. Yo creo que una madre sabia nunca debe comparar a un hijo con otro, porque mire, la misma naturaleza nos enseña que las huellas dactilares de un humano, no existe otro igual. Eso quiere decir que Dios creó de una manera a una hija o a un hijo y a la otra hija de otra manera distinta. Mire, yo tengo 3 hijas, usted lo sabe. Y uno podría decir que es más fácil cuando son del mismo sexo, ¿verdad? Criarlos, dirigirlos. Pero ¿sabe qué? Yo lo que he aprendido es que no las puedo tratar igual. Cada quien es diferente en muchas maneras de reaccionar, de pensar. Y lo mejor que yo puedo hacer es conocerlas tal y como son y de esa manera tratarlas. Así que yo creo que para esta jovencita que
desconocemos si su mamá está acá o si tiene oportunidad de hablar con ella abiertamente. Yo creo que esa señorita debe de tener cuidado en no poner demasiada atención a lo que su madre le dice, si es que lo que le dice realmente le está dañando, porque lo que sí le puedo decir es que si te compara con que tu hermana es mejor que en esto, que tu hermana hace mejor esto, ella no se está dando cuenta, probablemente porque no tiene luz, que te está dañando. Pero ahí lo importante es entonces que cuando los hombres, sea la mamá, sea el papá o sea quien sea, dicen de ti algo que no está bien, tú siempre pregúntale a Dios qué es lo que Él dice de ti. Porque nosotros muchas veces no ponemos atención a lo que Dios dice de nosotros, pero sí le ponemos atención a lo que la gente dice de nosotros. Y le creemos más a los hombres que a Dios. Amén. Dice esta pregunta, hermano Sergio, ¿qué puedo hacer? Por mi hijo de 14 años se pelea mucho con mi hija de 9 años. Él se burla mucho de ella y es algo insoportable. Siento que eso me pone de mal carácter. Bueno, entiendo que es una mamá, ¿verdad? Miren, yo creo que las batallas entre los hijos y las rivalidades siempre existen en los hogares. El punto es quién las fomenta. Yo creo que a los niños hay que enseñarles a que sean responsables para resolver también sus asuntos. Porque si ya tiene uno 14 y uno 9, yo creo que vale la pena el poder establecer también principios para que ellos puedan resolver sus problemas. Noten ustedes que en esa familia de Jacob y de Saúl no los enseñaron a resolver sus problemas. A otra familia donde no les enseñaron a resolver los problemas fue a los hijos de Adán. Y porque no les enseñaron a resolver sus problemas, uno mató al otro. Entonces, yo creo que es muy importante que si el varón, y entendí que es el varón el que afecta a la niña, es así la situación, yo creo que, aunque no sé si hay papá, es muy importante que la familia se ponga de acuerdo ahí y se establezcan normas. Si él es el que está haciendo daño y se dice que es insoportable, yo creo que ahí hay que corregir adecuadamente al niño. Tal vez la diferencia de edades es lo que está haciendo una situación compleja y por otro lado la diferencia de sexos. Pero creo que vale la pena que también se le pongan a él límites, porque él debe aprender a respetar a su hermana. ¿Cómo un hombre respeta a una mujer? Respetando a las mujeres de su casa primero. Hermano Sergio, hay muchas preguntas, pero por razón del tiempo vamos a hacer la última. Amén. Mis padres le han dado donde vivir a mis hermanas con sus hijos y sus esposos. Han habido problemas entre la vida íntima de mis hermanas y sus esposos, y estos problemas afectan la relación entre mis padres y yo. ¿Cree usted que yo, por ser una mujer adulta de 25 años, pueda salir de casa, ya que mis padres prefieren tener a mis hermanas, y eso me lastima? Mi papá no es cristiano y mi mamá dice que uno se tiene que sujetar a lo que él dice. ¿En serio, verdad? Porque generalmente en estos casos tan específicos uno no conoce todo el paquete. Y no tiene, aunque entiendo que el padre no es cristiano, ¿verdad? Entonces, yo creo que ella tiene que evaluar, porque hay riesgos. Los ministros solamente podemos mostrar los caminos, las decisiones las toman las ovejas, porque las consecuencias también las van a experimentar las ovejas, buenas o malas. Pero el problema de salir de casa a la edad de 25 años es que en estos tiempos es complicado. Si no encuentras un lugar donde sea una casa de bien, donde se te respete, y lamentablemente una mujer sola siempre tiende a no ser respetada. Yo creo que la cobertura de tus padres, aunque el padre no sea cristiano, de todas maneras ejerce una cobertura, mientras tú no salgas de casa. Yo creo que es importante que, aunque la situación puede ser muy difícil y tal vez eso merece una consejería más cercana para poder conocer todos los detalles, para ser más eficaz en el consejo, creo que vale la pena que tú también eso lo pongas delante de las manos de Dios, porque a veces
Debe haber alguna razón por la que las familias están ahí. Debe ser una situación compleja porque no hay principios de Dios que vienen de la cabeza. Sin embargo, si tú puedes mantener tu privacidad en lo individual, porque entiendo que los problemas se dan a nivel de las parejas. Si son 2 o 3 parejas, lo más seguro es que hayan problemas. Pero si te quedas, Dios te puede dar la paciencia y te puede permitir a ti fructificar en el Espíritu, teniendo dominio propio. Te puede permitir fructificar a través de una comunión con Dios que te permita a ti aún ayudar como una persona espiritual a solventar algún tipo de situaciones. Sin embargo, si es algo insostenible, yo creo que tienes que evaluar que el salir de casa tiene sus riesgos, aunque en determinadas situaciones puede ser una salida, pero no tengo todos los elementos como para que podamos nosotros dar un consejo exacto que pueda ser adecuado. Amén. Entonces nos ponemos de pie y vamos a pedirle al Señor que si en esta noche nosotros reconocemos que hay cosas, ya sea como padres, como hijos, como esposos, que hemos descuidado la relación por los hijos, o que nos hemos distanciado por las opiniones de los hijos, o por las conductas de los hijos, si las parejas se han distanciado por eso, yo creo que es una buena noche para que nosotros recibamos ministración de parte del Señor, pero también para que vayamos a casa y podamos hablar, podamos delante del Señor aún pedirnos perdón si nos hemos equivocado, aún pedirnos perdón si hemos actuado mal, aún una suegra, un suegro o padres que han interferido en la vida familiar de sus hijos. Si el Espíritu de usted lo redarguye, hermano, no se quede con eso en su corazón, medítelo. Tampoco rechace lo que aquí oyó si realmente usted no lo ve en la Biblia. Pero si usted lo ve en la palabra de Dios y considera que Él está hablando, arregle las situaciones que debe de arreglar, porque sin duda que usted será bendecido de parte de Dios. Padre, en esta noche nosotros te damos gracias, porque sabemos, Señor, que en tu palabra siempre tienes consejos y principios para nuestras familias. Yo te pido, Señor, especialmente por aquellos matrimonios que se sienten afectados por relaciones familiares inadecuadas. Que tú, Señor, obres en sus vidas de tal manera, Padre, que ellos puedan tomar sus propias decisiones delante de ti. Provee, Señor, lo necesario para que eso sea una realidad en sus vidas. Te pido, Señor, por aquellos padres que probablemente hoy han reconocido que sus hijos han capturado, Señor, todo su tiempo, han capturado todo su esfuerzo y que probablemente, Señor, su relación con su pareja se ha deteriorado. Que tú, Señor, les permitas hablar francamente delante de ti y reconocer, Señor, que se ha equivocado el camino y poner las prioridades, Señor, necesarias para poder ordenar la casa. Yo te pido, Señor, especialmente por aquellas amadas hermanas que en su anhelo de poder ayudar a sus hijos o a sus hijas, Señor, sin darse cuenta, o tal vez, Señor, aún teniendo testimonio del Espíritu, han rebasado los límites, Señor, en cuanto a la relación de los matrimonios de sus hijos. Que tú les hables hoy y que tú, Señor, les permitas ser sabias y hablar, Señor, palabras de edificación, palabras de bendición. Yo te pido, Señor, por aquellos familiares que tienen la responsabilidad de cuidar hijos de sus hijos,
Dale la sabiduría, dales el equilibrio. Y permite, Señor, que aquellas casas, aquellos hogares, donde la madre tiene que trabajar, tú obra, Señor, en el trabajo de los varones. Que permita, Señor, que ellas puedan engendrar a sus hijos. Y de esa manera, Señor, ser salvadas de situaciones que puedan dañar más adelante, Señor, la vida de sus propios hijos. Te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en esta noche. Te decimos, Señor, que anhelamos caminar bajo tus instrucciones, para que de esa manera, Señor, nosotros veamos días buenos y podamos, Señor, como dice tu palabra, como un signo de bendición, no solo ver a nuestros hijos casarse, sino poder, Señor, ver a nuestros nietos crecer y desarrollarse fuertes, siendo temerosos de Dios y siendo, Señor, ministros tuyos